Hoy en Respuestas con Bayless Conley. Debemos aceptar la palabra de Dios, aunque no entendamos cómo una promesa podría cumplirse, ni si resolvemos en nuestra mente cómo Dios podrá resolver las cosas. No importa eso, amigo, el Creador del universo puede cumplir su palabra. No hay nada difícil para Él. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola, amigo. Gracias por acompañarnos hoy. Voy a hablarles sobre algo que es sumamente fundamental para nuestra fe y para nuestra vida cristiana, fundamental para agradar a Dios y que te ayudará. Espero que tú estés alerta y si tienes una Biblia, ¿por qué no la tomas? Leeremos juntos y entraremos en su palabra. Comenzaré leyéndote un versículo de Josué capítulo 23. Josué es un hombre viejo. Está en sus últimos días, terminó su carrera y reúne a los líderes de Israel con él y dice algo que es muy profundo. Este es Josué capítulo 23 y versículo 14. Él dijo: «He aquí que entraré por el camino de la tierra», es decir, voy a morir. «Reconozcan con todo su corazón y con toda su alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas que el Señor su Dios había dicho de ustedes. Todas les han pasado. No ha faltado ninguna de ellas». Amigo, la palabra de Dios es confiable. Sus promesas son de confianza. Cantábamos un viejo himno: firmes en las promesas de Dios, firmes en las promesas de Cristo mi Rey. Amigo, su palabra te sustentará. Recuerdo que hace años leí una historia sobre un chico. Se mudó a la parte noroeste de Estados Unidos, no estaba acostumbrado a los severos inviernos de ahí, y bajó a un lago que se había congelado. Este era un territorio nuevo para él. Se crió en la parte sur de nuestra nación y nunca tuvo inviernos así. Y se dijo: ¿debería aventurarme en el hielo? Y con mucha cautela puso el pie en el lago congelado y lo quitó después y luego comenzó a adentrarse con miedo de que en cualquier momento el hielo cediera y se cayera en el agua. Se aventuró tal vez 5, 6, 7 pasos en el lago y estaba listo cerca de ahí para echarse hacia atrás y empezaba a agrietarse y de pronto oyó un terrible crujido y miró hacia un lado y era un camino que desembocaba en el lago y un camión lleno de madera en la plataforma que estaba apilada y amarrada con cuerdas en la plataforma de este camión. Entró en el lago y condujo a través del lago y subió por un camino al lado y dijo: «Oh, por Dios, yo tenía miedo de que este hielo no pudiera aguantarme». Y bueno, aguantó a ese camión que pesa miles y miles de kilos. Amigo, puedes aventurarte, estás firme en las promesas de Dios. Ellas te sostendrán. El libro de Tito dice: Dios, que nunca miente, prometió. El único propósito de una promesa es su cumplimiento. En el libro de Hebreos, el capítulo 11 dice: por la fe obtuvieron las promesas. Las promesas están ahí, pero es necesario obtenerlas. Necesitamos ponernos de acuerdo con la palabra de Dios. Amós 3:3. ¿Cómo pueden dos andar juntos salvo que estén de acuerdo? Si no están de acuerdo, debemos aceptar la palabra de Dios, aunque no entendamos cómo una promesa podría cumplirse. Si resolvemos en nuestra mente cómo Dios podría resolver las cosas, no importa eso, amigo, el Creador del universo puede cumplir su palabra. No hay nada que sea difícil para Él. Las promesas se obtienen por la fe. La fe básicamente es actuar como si Dios fuera un ser honesto. Actuamos por su palabra. Si mi esposa dice: cariño, vamos a almorzar, nos vemos a las 11:45 en tal o cual restaurante,
No me preocupo por eso. Después de ese momento no sigo llamando. ¿Seguro que vas a ir? ¿Segura que vas a ir? No, solo tomo nota de ello y conduzco y estoy allí a las 11:45 porque mi esposa me dijo que me vería ahí. Nunca me preocupo por eso, no me angustio por eso. Amigos, si Dios dice algo en su palabra, solo lo acepto. No necesito pruebas, no necesito señales. Solo su palabra es evidencia suficiente. Y quiero animarte a que te familiarices con las promesas de Dios. La verdad es que existe una promesa que cubre tu área específica de necesidad. Sé que hay alguien viéndome ahora. Te enfrentas a una situación titánica y no sabes qué hacer. Te lo garantizo. Dios tiene una promesa para ti. Necesitarás hallarla. Necesitarás alimentarte de ella. Necesitas ponerla dentro de ti y poner tu confianza en sus promesas. Es la forma en que confiamos en Dios, poniendo nuestra confianza en su palabra. Haya una promesa que cubra tu situación. Léela en contexto. Haya una referencia. Familiarízate con ella. Y recuerda, Dios, que no puede mentir, prometió. Enseñaba en nuestra escuela bíblica hace muchos años. En particular, esta clase hablaba del tema de la sanidad divina. Había una joven que se convirtió en miembro de nuestra iglesia. Tenía mucho talento musical, tocaba con la banda y practicaban en la noche todos los miércoles. Y teníamos clases a las que se podía asistir el martes y el jueves en la noche. El martes daba una clase de sanidad divina. Ella era una buena cristiana, se crió en un hogar cristiano sólido y bueno. Pero en la iglesia particular a la que iba, en esa denominación, aunque creían totalmente en la salvación y el perdón, ella nunca oyó ni un solo mensaje sobre el tema de la sanidad. Ella no sabía nada en la Biblia sobre que Dios fuera un sanador, ni sobre ninguna promesa de que Dios fuera un sanador. Solo le dijeron, bueno, todo eso ya pasó. Déjame decirte algo. Lo que Dios es por naturaleza no es dispensacional. Significa que no pasa. Cuando Dios dice, yo soy algo, habla de su naturaleza. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, habla de su naturaleza es la vida. Cuando Dios dice en Éxodo 15, pienso en el versículo 26, yo soy Jehová Rafa, yo soy el Señor que los sana, yo soy el Señor, su médico. La naturaleza de Dios es sanadora. Eso significa que no desapareció cuando una era terminó y otra era comenzó. Lo que Dios es por naturaleza, siempre lo es. La sanidad está disponible porque Dios es un Dios sanador, pero además de eso, las Escrituras están llenas de promesas de sanidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No tienes que buscar mucho para hallarlas. Y, en fin, enseñaba y ella asistió a la clase. Ella no había oído algo así jamás y se cuestionó en qué me he metido. Pero en lugar de rechazarlo, fue como los bereanos. Ella a diario estudiaba las Escrituras para ver si estas cosas eran reales. Todos los martes en la noche, después de llegar a casa y oír una de las lecciones que yo enseñaba, leía los versículos que le había leído en su contexto, leía todo el capítulo, lo comparaba y lo estudiaba lo mejor que podía, y ella venía martes en la noche, tras martes en la noche, tras martes en la noche, tras martes en la noche. A veces volvía a casa hasta altas horas de la madrugada. Estudiaba esas promesas. Era importante para ella, porque tenía un gran tumor creciendo en su garganta. No supimos nada de esto hasta después, pero fue de particular interés para ella por este gran tumor que le crecía. Después de como un mes y medio de analizar estas promesas, alimentarse de ellas, de digerirlas bien, ¿sabes? Un anciano me dijo una vez, Bayless, el mayor problema de la iglesia hoy en día es la teología no digerida. Creo que hay mucho de cierto en eso. Necesitamos digerir la palabra de Dios, llevarla de cabeza al corazón. Eso solo pasa cuando prestamos atención. En Proverbios 4, Dios dice, oye, presta atención a mi palabra, no dejes que se aparte de tus ojos y presta oído a mi palabra, manténla en medio de tu corazón, porque es vida para quienes la encuentran y es salud. La palabra hebrea es medicina para toda su carne.
Debemos mantenerla en medio de nuestro corazón, debemos mantenerla ante nuestros ojos y ponerla en los oídos. Así es como su palabra se digiere. Entonces, ella estuvo digiriendo la palabra por 1 mes y medio. Y muy temprano, en un miércoles en la mañana, estuvo casi toda la noche estudiando. Llegó a la conclusión y me contó la historia después. Dijo, lo dije en voz alta, Dios, creo en esto. Esto está en las Escrituras. Esta promesa es para mí. Ella dijo, Dios, te pido que me sanes ahora. No recuerdo qué promesa específica estaba citando en ese momento. Tal vez habló de todo el grupo de promesas que habíamos estudiado en las clases y que estuvo guardando. Pero ella lo aceptó. Dijo, Dios, acepto esto ahora. Te agradezco por tocarme en el poderoso nombre de Jesús. Ella durmió algunas horas. Y tuvimos la reunión del miércoles por la noche y al día siguiente ella iba a ir a la reunión de ese día y conducía para llegar ahí, iba a tocar el piano esa noche. Y en el camino a la iglesia sintió una sensación de cosquilleo en la garganta. Se detuvo en el acotamiento frente a la casa de un extraño y comenzó a toser. Tosió el tumor en su mano. Bajó la ventanilla, la arrojó al patio de un extraño, subió la ventanilla y entró en la iglesia y les contó a todos la historia. La examinaron médicamente y el tumor ya no estaba. Ella fue sanada. ¿Qué hizo eso? Fue el poder de una promesa que fue aceptada, una promesa que se trabajó. Hay una increíble historia intrigante en Hechos capítulo 12. Quiero comenzar a leerla en el versículo 1. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Eso significa que decapitó a Jacobo. Jacobo fue uno de los 12 apóstoles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a los soldados para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Iba a sacarlo y a ejecutarlo de la misma manera que ejecutó a Jacobo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Y cuando Herodes iba a sacar a Pedro, significa que lo iba a sacar para ejecutarlo. Y también lo decapitaría con la espada. Esa noche Pedro estaba orando. Pedro estaba clamando a Dios. ¿Pedro estaba preocupado? No, dice, Pedro estaba durmiendo. Sujeto con 2 cadenas entre soldados, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Una especie de fuga de presión cósmica pasó ahí. Quiero que lo pienses, la víspera de su ejecución, la iglesia oraba. Pedro estaba durmiendo. Duerme tan profundamente que el ángel tiene que patearle el costado para despertarlo. Pedro, ¿cómo puedes estar durmiendo cuando están afilando el hacha para cortarte la cabeza? Yo les diré la razón. Claro, porque la iglesia está orando y Dios responde las oraciones. A decir verdad, no hay registro de que la iglesia orara en absoluto. Cuando arrestaron a Jacobo, tal vez era importante y creían que nada podía pasarle. No oraron. Bueno, esta vez oraron. Y ciertamente eso influyó también, pero te diré algo más que influyó en eso. Es que Pedro tenía una promesa. Al final del Evangelio de Juan, Juan capítulo 21 y versículo 18, Jesús está hablando con Pedro. Y esto es poco antes de la ascensión de Jesús. Está reunido con los discípulos ahí, y en particular le dice esto a Pedro. Versículo 18 de Juan 21. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar
a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ahí Jesús le dijo a Pedro la manera en que moriría, lo que pasaría previo a su muerte, y le dice, pasará cuando seas viejo. ¿Sabes qué? Cuando Pedro está encerrado en prisión y a Herodes le afilan el hacha, Pedro no está viejo. Esto no describe necesariamente lo que dijo Jesús, y Pedro dice, oye, no soy viejo. Tengo una promesa de Jesús. ¿Por qué debería preocuparme? Ni siquiera necesito orar. Tengo una promesa. Y él descansó. Esa fue su manera de responder a la promesa. Y estoy en un edificio ahora que alberga nuestra iglesia. Tenemos varios auditorios en el campus, una gran instalación para niños, tenemos muchas cosas afuera de la plaza, tenemos un hermoso campus de la iglesia. Pero fue una pelea muy grande llegar aquí. Habíamos hallado una propiedad, pero era propiedad de 4 personas diferentes, eran 4 parcelas. Todas eran contiguas, todas colindaban, pero 4 personas diferentes eran sus dueños y vivían en diferentes partes del país. Entonces fui a la ciudad para poder averiguar cómo estaban divididas estas parcelas y si la zonificación permitía una iglesia. Y me dije, genial, contactamos a los dueños, todos creyeron que era imposible. Las personas de la ciudad cuando se enteraron dijeron, buena suerte. Eso no pasará, no creemos que estas 4 personas vendan, aunque tiene una zonificación que permite construir una iglesia. Entonces, trabajamos en ello por un año y por la gracia de Dios logramos que los 4 dueños nos vendieran. Compramos la propiedad. En total eran unas 7 hectáreas, juntando todas las piezas. Estábamos eufóricos. Luego trabajamos otro año completo en los planes. Trabajé muy estrechamente con ciertos individuos del ayuntamiento. Hicimos todos los planos para entregarlos y obtener nuestros permisos para construir. 3 días después de que entregamos esos planos, recibí una carta del ayuntamiento diciendo que nos iban a quitar la propiedad que teníamos, que de inmediato debíamos entregársela o ejecutarían una expropiación, nos dejarían fuera de nuestra propiedad y nos la confiscarían. Y fue el comienzo de una gran batalla. De hecho, nos dejaron fuera de nuestra propiedad, ejecutaron la expropiación y el propósito de expropiarla era que si un embalse tenía que hacerse, si un camino importante debía pasar, algo que beneficiara a la población en el área del pueblo, entonces el dueño de dicha propiedad necesitaba venderla a la ciudad, ejercían la expropiación y se les pagaba el valor justo del mercado por la propiedad. Bueno, no construirían un embalse, ni una carretera pasaría por ahí. Era un minorista grande. Si mencionara su nombre, el 90% de ustedes lo conocerían. Es conocido en todo Estados Unidos. Fueron a ver a la gente del ayuntamiento y dijeron, queremos la propiedad que esa iglesia tiene. Tal vez hicieron todo el trabajo, tal vez pasaron varios años, pero queremos la propiedad. Nos la quitaron a nosotros para dársela a un minorista muy grande. No tenía nada que ver con el uso de la expropiación. Descubrimos luego que esto pasaba en todo nuestro país. Las propiedades de las iglesias eran confiscadas y entregadas a empresarios que en algunos casos de seguro sobornaban a algunas de esas personas que estaban en la agencia de reurbanización, que en nuestro caso eran los del ayuntamiento. Se ponían su gorra de agencia de reurbanización y no rendían cuentas a nadie. Nadie votó, nadie tenía acceso a las reuniones que tenían. Entonces se pusieron la gorra de reurbanización y dijeron, sí, haremos esto, y estuvimos en la corte por varios años. De hecho, fue una batalla que no esperaban y no fue amistoso, cero. Estuvimos en la corte tal vez unos 5 años. Y el periódico local nos liquidaba todos los días. Había artículos sobre nuestra iglesia, a veces sobre mí. Había caricaturas políticas con mi cara, con cola y cuernos de diablo. Nos trataron muy cruel e injustamente. Y por mucho tiempo, las principales agencias de noticias fueron a nuestra iglesia, ABC, NBC, CBS. Esas son agencias de noticias de nuestro país. Depende de dónde estés. Tal vez no sepas quiénes son.
Salieron artículos en el New York Times, en el LA Times, en todo nuestro país sobre la batalla que librábamos. Se descubrió que era un minorista en particular que estaba trabajando entre bastidores, tratando de tomar nuestra propiedad. Y en medio de esta batalla, y es interesante, tuvimos 2 bufetes de abogados que eran geniales de nuestro lado y que contratamos. Uno de ellos, cuando empezamos, le dije, oigan, espero que hagan lo mejor que puedan, pero nuestra confianza no está en ustedes y necesitan saberlo de antemano. Nuestra confianza está en Dios. Preparamos el caballo para el día de la batalla, pero la victoria viene de Dios. Esperamos que Él los use, pero nuestra confianza no está en ustedes. Dijeron, bien, vamos a aceptarlo, pero tienen que entender que nadie en su posición en la historia de nuestro país ha ganado un caso así. Estadísticamente, sus posibilidades de ganar esto son 0. Dijo, lo aceptaremos y comprenden esto. Dije, entendemos, háganlo. En fin, terminamos en la Corte Federal, que está a un paso del Tribunal Superior, y el juez de la Corte Federal, después de oír los argumentos de ambas partes, y había 5 cargos principales en todas las demandas y todo lo que estaba sucediendo, ganamos sin lugar a duda cada uno de esos cargos diferentes. Ganamos. El juez falló a nuestro favor en todos los ámbitos en fin, para resumir, terminamos con más hectáreas de las que teníamos. Estamos en un campus de 13 a 14 hectáreas ahora. Hay algunos milagros que ocurrieron aquí y tenemos este hermoso campus de la iglesia, pero desde ese día en que compramos 7 hectáreas originales hasta el día que finalmente construimos y nos mudamos, pasaron 9 años. Y sí, fue una montaña rusa todo eso y mucha oración en esto. Pero aquí estamos, por la gracia y la bondad de Dios. Compartí toda esta historia para dar un poco de trasfondo, porque por ahí de la mitad de nuestras luchas legales habíamos estado litigando en la corte y recibiendo esa horrible publicidad de los medios. Regularmente imprimían información errónea y mentiras sobre nosotros. Y como a la mitad del camino, tuve un sueño de Dios. Y había un caballero en particular en el sueño. Él era el que encabeza la confiscación de nuestra propiedad. Era llámenlo el cabecilla o lo que sea, era el principal detrás de esto y consiguió que los otros miembros del consejo se unieran e hicieran un acuerdo con este gran minorista. Y tuve un sueño y en el sueño entré en un cuarto y estaban detrás de una mesa. Y la mesa estaba inclinada así. Él estaba en el extremo superior de la mesa. Me miró y dijo, ¿quieres jugar pulsadas? Él tenía la ventaja, estaba en la parte superior de la mesa, yo estaba aquí abajo y él aquí arriba, así que definitivamente tenía ventaja. Y dije, claro. Tomé su mano y luchamos y fácilmente bajé y lo vencí. Él dijo, ¿quieres hacerlo de nuevo? Dije, claro. Lo tomé del brazo y parecía que él tenía la ventaja completa. Yo no podía ganar y lo vencí. Y luego desperté. De inmediato pensé en los sueños que Faraón tuvo y que fueron interpretados por José. José dijo, mire, los 2 sueños son uno y Dios le mostró estos 2 veces porque estaba establecido, está firmemente establecido por Dios. Puede confiar en Él y esto es lo que va a pasar. Pensé de inmediato en eso, que Dios me mostró el sueño 2 veces porque era un hecho, íbamos a ganar. Eso fue en medio de la lucha. A partir de ese día, no volví a orar por eso. Ahora la iglesia oraba, hubo todo tipo de reuniones de oración, no le conté a nadie sobre mi sueño. Solo descansé. Sabía que íbamos a ganar. Parecía que todo estaba en nuestra contra, parecía imposible que pudiéramos ganar, pero Dios nos sostuvo económicamente en todo, nos sostuvo con el hecho de que la iglesia continuó creciendo y siguió sólida en todo, a pesar de que recibimos mucha prensa negativa. ¿Sabes? Fue terrible. Ellos nos asolaron una y otra vez, no por semanas, no por meses, sino por años. Pero ganamos. Y descansé porque tenía una promesa. Escucha, la promesa no garantiza
que no habrá problemas. No, amigo, habrá problemas. La promesa nos da la capacidad de analizar el problema hasta obtener lo previsto. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo, creo que es 27, sí, Hechos 27, está en una gran tormenta en el barco y no habían visto el sol, las estrellas, ni la luna por muchos días. Toda esperanza de que se salvaran se perdió. Un ángel se apareció y le llevó una promesa de Dios. Reunió a las personas a su alrededor. Escucha, el relámpago sigue brillando. Los truenos suenan como cañones por todos lados. La lluvia cae a cántaros. El viento sigue aullando. Nada ha cambiado. Pablo dijo, escuchen, tengo una promesa de Dios y pienso que será tal como Él me dijo. Una promesa. El barco se perderá, pero no nuestras vidas. Encallaremos en una isla, todos estaremos a salvo. Y pasó exactamente así. La promesa de Dios se cumplió. El diccionario define una promesa como motivo para sentir esperanza sobre el futuro. Tengo mucho más que decir sobre esto, pero déjame recordarte algo. Jesús, previo a su arresto, su juicio falso, su golpiza, su crucifixión, se reunió con los discípulos en la víspera de su arresto. ¿Y qué está haciendo? Dice que estaba cantando alabanzas. Jesús, ¿cómo puedes hacer eso? Él sabe que lo someterán a un juicio falso. Él sabe que van a mentir sobre él y calumniarlo. Él sabe que va a ser golpeado sin piedad. Él sabe que será crucificado, pero también conoce las promesas. Él conoce el Salmo 16:10. Una profecía sobre él, una promesa sobre él. Dice, no dejarás mi alma en el Seol ni en el infierno. No permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús mismo dijo, como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así como Jonás subió, así Jesús subió. Sabía que iba a venir una resurrección. Sabía que Dios le había dicho las palabras en Génesis a la mujer. Dijo, tu simiente. La serpiente va a herir su calcañar, pero él aplastará la cabeza de la serpiente. Jesús sabía que se ganaría la redención de la humanidad, que la cabeza de la serpiente sería aplastada, que resucitaría de los muertos victorioso. Tenía una promesa. ¿Y qué está haciendo en vísperas de su pasión y sufrimiento? Él canta alabanzas, amigos. Si tienes una promesa, puedes cantar alabanzas, puedes anclar tu confianza en las promesas de Dios, puedes descansar en sus promesas. Solo quiero decirte que hay poder en la promesa. Este libro está lleno de promesas. Ten una aventura con tu Biblia. Aquí tienes una para ti. Todo el que clame en el nombre del Señor será salvo. Amigo, ese eres tú. Clama en el nombre de Jesús hoy y Él no te rechazará. Él vendrá a ti. Él cambiará tu vida. Él te dará una nueva esperanza. Espero verte la próxima vez. Hasta entonces, Dios te bendiga. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com. Oramos para que la bendición de Dios te acompañe siempre.